Continuamos en el living, comentarles que estamos a la espera de una conferencia de prensa que dará el Ministerio del Interior a partir de este caso tan lamentable que hoy conmociona al país. Un tema que estaremos abordando en esta rueda de diálogo que está apuntada a la salud mental de niños. Vemos un video disparador y conversamos con las entrevistadas. La salud mental infantil no solo es un derecho, sino una inversión en el futuro de nuestra sociedad. La atención en salud mental para niñas, niños y adolescentes es fundamental para poder detectar tempranamente dificultades y ofrecer las orientaciones y herramientas terapéuticas pertinentes a cada caso. En el caso de la atención primaria de la salud, un abordaje psicológico en esa etapa etaria puede oficiar como un espacio de prevención y tratamiento de gran valor para la vida de los pacientes y sus familias. En Uruguay rige la Ley 19.529, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todos los que residen en el país, especialmente de los usuarios de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por otra parte, el decreto 305/011 establece la obligatoriedad de brindar atención psicológica en todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Existen 3 modalidades de atención para niños, niñas y adolescentes menores a 19 años según sus necesidades. El Ministerio de Salud Pública presentó en la Comisión Bicameral de Salud del Parlamento la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030. Se anunció un cronograma de implementación escalonado hasta el año 2030, con énfasis en la reglamentación pendiente de la Ley de Salud Mental, la consolidación de dispositivos alternativos y el desarrollo de planes departamentales. A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes. La estigmatización de los problemas de salud mental sigue siendo un obstáculo que impide que muchos padres busquen ayuda para sus hijos. Es necesario llevar a cabo campañas de concientización que informen sobre la importancia de la salud mental y desmitifiquen los prejuicios asociados a la atención psicológica. La sensibilización en torno a estos temas debe comenzar desde la infancia y extenderse a las familias y comunidades. Otro aspecto crítico es la necesidad de un enfoque intersectorial que involucre a diferentes actores, incluidos el sistema educativo, el de salud y el social. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud para atender las demandas de salud mental de niños, niñas y adolescentes? ¿Cuánto influye el acercamiento temprano a dispositivos digitales? ¿Qué se puede aportar desde los centros educativos para brindar herramientas efectivas a las familias? Todo esto lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Bien, y recibimos a las invitadas, a la psicóloga Fanny Berger. Gracias por acompañarnos, Fanny, un gusto recibirte. Por la invitación. También estamos con la licenciada Karina Sagrera, ella es coordinadora adjunta del programa Escuelas Disfrutables. Karina, gracias por el tiempo. Gracias a ti. Y con Leticia Magallanes, ella es dramaturga, directora de Ese miedo también es mío, es una obra teatral que aborda esta temática. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, antes de meternos de lleno con lo que nos compete como rueda de diálogo, que es el tema de la salud mental de niños y que de alguna forma también está atado, quiero pedirles algún tipo de reflexión sobre este caso y también sobre otros casos de violencia hacia niños que en algunas situaciones llega a lo más extremo, como pasó con esto, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el tema es la violencia contra niños, contra mujeres. El tema es que cada vez somos una sociedad más violenta porque ha cambiado la forma de vivir. La destrucción de la familia, la falta de redes de apoyo, por más que hay mucha gente que está trabajando y hay muchas personas que están trabajando, que están yendo a la comunidad a trabajar, nos falta mucho más todavía y sobre todo las alertas, ¿no? Porque ¿qué nos está pasando? Que detectamos la violencia, porque hay varios problemas. Los niños no están flotando en el aire, están en una familia, a veces uniparental, monoparental o diferentes tipos de familia. Está la escuela, pero tiene que haber también un puente sólido para que pase la información y la ayuda entre la escuela, ¿verdad?, y la familia. Entonces,
en esto de que no se respeta la autoridad, no hay redes de apoyo, somos más violentos, todo es descartable, no me gusta algo, me enojo y voy para otro lugar, no me gusta la maestra porque le puso un límite a mi hijo o estoy en desacuerdo con la calificación, voy y me enojo, tiro algo contra la persona. Entonces me parece que acá hay varias aristas, la violencia, pero también cómo estamos viviendo como sociedad. Esas redes de apoyo que teníamos, yo recuerdo, ¿no? Cuando yo era niña, la señorita maestra, si pasaba algo, se respetaba, se pedía ayuda. Entonces me parece que esto nos convoca a toda la sociedad, no solo a psicólogos, maestros, policías, a toda la sociedad. Y es muy difícil ir contra la corriente porque somos violentos. Los seres humanos somos mucho más violentos que hace 10 años, que hace 20 años. Lo bueno que se está hablando. Si hoy podemos en un programa de televisión hablar del tema, ya estamos mejor que hace 20 años que no se hablaba. Lo malo que por no hablar cada vez los números crecen. Pero hay mucho que hacer. Porque no es solo detectar el problema y aceptarlo. Después la violencia es todo un tema judicial, lo hablábamos con Karina en el maquillaje, ¿verdad? Judicial, policial, social. Y bueno, va a haber que atacar todos estos puntos. Karina, ¿cuál es tu reflexión también teniendo en cuenta de que, bueno, han atendido situaciones muy complejas en este último tiempo? Sí. Lamentablemente en el programa hemos trabajado, lamentablemente hace 15 días tuvimos el homicidio de una niña en Maldonado. Estas situaciones acontecen, pero yo quizá voy a decir algo que no suene bien, pero hoy hay un peligro muy importante que está adentro de los hogares, ¿ah? Que me parece fundamental en esto que decía Fanny, de que por suerte lo estamos hablando. Bueno, hay que empezar a decir que el hogar no es ese lugar tan seguro que todos hemos crecido aprendiendo que realmente lo es. Tenemos estas situaciones de violencia extrema, de violencia vicaria, que ¿qué quiere decir ese término? Que se usa a los niños como castigo hacia la madre, ¿no? Entonces, un hombre piensa que puede dirimir sobre la vida de la mujer y de los niños. Por supuesto que es una perspectiva completamente antiderechos, porque no toma al otro como sujeto de derechos, sino como una propiedad. Entonces, esa frontera de lo privado que tiene que ver con la puerta de la casa, yo creo que hoy es una gran señal de alerta y de alarma. Y desde ahí, todos los que somos operadores y sobre todo en el Estado, tenemos que hacer valer esto de la perspectiva de derechos y lo que hace a la protección de las infancias y las adolescencias. Entiendo que hoy ninguna respuesta va a calmar el dolor que nos atraviesa como sociedad, que nos atraviesa a nivel país, pero de todos modos tenemos que redoblar los esfuerzos y las miradas y las señales de alerta cuando empiezan estos procesos de violencia. Leticia, ¿tenés alguna reflexión? Bueno, es un día muy triste, me parece que acá también es importante hablar que había alerta. Había denuncia, digo, que las alertas estaban y que creo que hay falta de presencia del Estado, ¿no? en esta situación, en esta y en otras tantas, que hay que ponerle nombre a las cosas que pasan, que son femicidios, que hay violencia vicaria, que es violencia de género. Infanticidio también. Bueno, porque las infancias me parece que están en peligro, que las mujeres estamos en peligro y que había denuncia y que no se escuchó. Y hoy estamos todos como conmovidos con esta noticia, que estamos un poco acostumbrados a escucharla, que cada una acá en su trabajo lo ve. Yo también soy docente, lo veo en las instituciones en las que trabajo. La violencia está presente y a veces creo que la rutina mismo nos hace ser parte incluso de eso, ¿no? De las violencias institucionales, de la que los niños, de las infancias son parte de esto. Había denuncia y había negación también por parte del entorno, que eso también es como muy doloroso en definitiva, ¿no? Sí. Pienso que pasa también con los padres de esos niños, ¿no? Y
Me refiero a esta situación tan extrema, pero también a otras que se han vivido en este último tiempo, en este año que ha sido tremendo, donde hemos tenido varios impactos que nos han dejado... Suicidios con niños. Sí, suicidios con niños, bueno, la situación en el departamento de Maldonado, el incendio donde también murieron 5 menores de edad, esta situación, ¿no? Y los que quedan, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo se acompaña, no? Claro, no, y me estaba acordando de la policía que quiso suicidarse con 3 hijas y las 2 mayores pudieron escaparse. Hace 2 semanas de esto. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se acompaña? Mira, lo ideal es prevenir todo esto, porque hay una forma de prevenir, y es cuando el Estado y todos estamos alertas. Se acompaña escuchando, permitiendo que los que quedan puedan expresar y que se sientan que están contenidos, porque el dolor va a estar toda la vida. Fíjate esta madre. Este apoyo ahí, ¿no? De la salud mental, claro, a las víctimas. Claro. No sé si está, ¿no? tan presente. No, en el centro educativo, ¿cómo se apoya? En las escuelas se tiene generalmente una estrategia planificada. En principio, en primer lugar, recibir a la comunidad, ¿verdad? Recibir a las familias de ese lugar donde aconteció un suceso de estas características, poder poner el dolor en palabras, poder acompañarnos y a su vez poder adaptar ese lenguaje a lo que pueden recibir los niños, ¿verdad? En este tipo de situaciones nos encontramos con una demanda de las familias que tiene que ver con cómo le digo, ¿no? Sabemos que el concepto de definitivo que tiene la muerte no tiene la misma dimensión según los niveles del desarrollo. Ahora, este episodio que es tan mediático, sin duda, más allá de qué edad tengan los niños, es una información que ha atravesado mayormente. Entonces, tenemos que poder acompañar en los distintos grupos, también al colectivo docente, y decir, por eso decía a las familias, cosa que vamos a realizar el día lunes, que va a ser como la primera instancia, y bueno, también trabajar lo que se llaman los procesos de duelo, ¿no? También pensemos que la categoría muerte de niños no es algo que esté en lo pensado, porque se mueren los adultos, se mueren los adultos mayores. Siempre decimos que no hay una palabra para una persona que pierde a sus hijos, que hay una palabra que define la situación en la que queda. ¿No? Claro, ella habló de muerte, en realidad es asesinato, es un grado más... sí, claro. Es un asesinato, ¿no? Intrafamiliar, que además le agregaba. Claro, pero eso, que todos los niños y las docentes que tienen un trabajo tan difícil, porque ¿quién las contiene a ellas, no? ¿Quién contiene a los que enseñan, a los docentes, a los directores, a los que quedan, expresar, hablar y pensar también qué se puede hacer la próxima vez para prevenir? Totalmente, porque además... Porque eso es lo que... Porque en pocos días nos podemos olvidar. Sí. Y pasa mucho que la violencia hacia niños queda invisibilizada, porque el niño naturaliza. Él conoce eso, conoce esa realidad y no se da cuenta que no está bien. Entonces, qué importante es que haya una mirada externa que pueda encontrar esos indicadores para sacarlo. Paula, me gustaría, a propósito de esto que estás diciendo, el lunes pasado se presentó por UNICEF la encuesta sobre violencia ejercida hacia niñas, niños y adolescentes, y quedó claro que 4 de cada 10 niños son criados con pautas de crianza violentas. Entonces, bueno, capaz que este mirar que estaba diciendo Fanny de estas alertas tiene que ver con no naturalizar determinadas pautas de crianza, que a veces escuchamos como en broma. Bueno, pero cuando éramos chicos con la chancleta salíamos derechitos, bueno, no había psicólogos. No. Bueno, más allá de esa broma, poder empezar a verbalizar que criar de una manera violenta ejerce violencia y deja secuelas en el desarrollo emocional de niños y niñas. Eso quería decir. Pero está muy bien el apunte y además las cifras son escandalosas. Exacto. ¿No? Estamos hablando de 4 de cada 10, es muchísimo. ¿Cómo es que trabajás tú también, también a través del arte, buscando generar conciencia para abordar estos temas y para que tengan visibilidad, para que haya una luz sobre estos niños?
que están padeciendo situaciones que capaz que no son atendidas. Sí, bueno, como decía, soy docente de teatro en varias instituciones, veo distintas situaciones todo el tiempo. Y bueno, mi primera profesión fue la actuación, las artes escénicas, empecé con la dirección y luego con la dramaturgia, y creo que ahí como que puedo volcar incluso mi militancia, feminista, que me ha formado mucho en mi entrada a la adultez, porque bueno, soy de esa generación, por suerte, en la que empecé a poder hablar y a decir las cosas, ¿no? Claro. Después de venir de generaciones de mucho silencio. Entonces descubrí como en lo artístico un lugar para poder decir las cosas que tenía ganas de decir y que veo que son necesarias. En este caso formamos un colectivo con una amiga, Romina Capezuto, que somos la directora del colectivo Irapitá, donde tratamos de hacer obras para las infancias que hablen sobre temáticas que nos interpelen, con perspectiva de género ni que hablar. También formo parte de otra obra de Super Niña que bueno, trata mucho este tema, ahí soy actriz. Y bueno, tratar de hablar de esto, ¿no? Como yo trabajo esto de las medicación en las infancias, ¿no? Cómo se empezó a naturalizar, me llama la atención como docente como esto, y en realidad está buenísimo porque no es un tabú, nadie se esconde, ¿no? Para esto, como muchos niños medicados. Y bueno, la obra trata de abordar este tema con mucha ternura también, digamos, y con solvencia, con gente preparada, ¿no? Como para hablar de esto, sin grandes elocuencias, pero sí para hablar del tema de cómo juegan las emociones hoy en día en estas infancias, y ese miedo también es mío, habla un poco de eso. Pensaba en la violencia que, bueno, ahora se está viendo desde un lugar extremo, ¿no? Estamos llegando a la cúspide con esto. Es lo que genera como mucho miedo. Pero ¿cuántas otras violencias, un tanto más leves, más sutiles, pasan tan desapercibidas? El no prestar la atención a un niño también es la indiferencia es una violencia, claro, hacia que los, sí, hacia los más pequeños, ¿no? Claro, porque están las violencias que nos dejan moletones, marcas físicas, y están las otras que son tremendas, en el alma. Y la violencia hacia mi mamá también claro, es una gran violencia, aunque no sea ejercida directamente hacia el niño. Es horrible, ¿no? porque todos los días ves como tu papá destrata a tu mamá, ¿no? Es violencia, Es violencia emocional. Claro, es la peor esa. Porque aparte no podés, ¿a quién le contás? Tiene que ser una persona que te crea, porque al no haber marcas, porque en los hospitales están llenos, los hospitales pediátricos, y hay informes donde se ven marcas, pero están las otras marcas que no se ven, que son invisibles, pero que es tremendo. Aparte, fíjate, este hombre, había 2 hijos que veían violencia, la mujer que soportaba la violencia, entonces es enfermante. Yo creo que tendría que haber algo como el primer acto de violencia, chau. Sí. Y hay mujeres que lo interpretan a veces como vienen de hogares violentos, eso es amor, me quiere tanto que se enojó porque miré a no sé quién y me hizo así. No, señoras, el primer acto de violencia, ¿están de acuerdo? No va más. Pero hay personas que, por su historia, permanecen en eso. Que las escuchan, lamentablemente, también, ¿no? El círculo de la violencia es una cosa muy compleja, que se da todo, por eso se llama círculo, porque se dan etapas donde el violento empieza a prometer, no, pero es la única vez, pero nunca más lo voy a volver a hacer, y viene con un regalo, y va convenciendo, porque además tiene una cosa que diría equivalente a la tortura psicológica. Entonces, muchas veces las mujeres nos dicen, no, pero él es buen padre. Claro. Bueno, lo que pasa es que además son situaciones de vulnerabilidad, o va a cambiar, ¿no? ¿Sabes lo que te dicen? Va a cambiar. La esperanza de que va a cambiar, pero él no puede ser buen padre si expone a que sus hijos crezcan viendo violentada a su madre. Pero qué importante, es que personas que lo logran ver, porque quien está en ese círculo de violencia de repente no lo logra identificar, ¿no? Le lleva mucho tiempo. Que pueda también hacerlo. En este caso duele muchísimo porque ella lo vio y lo denunció. Exacto. Y tampoco fue efectivo. Claro, y no creer, porque lo que las mujeres violentadas, también hay hombres, ¿no? Es diferente, la violencia son menos, pero en este caso... ¿qué pasa? Se creen, lamentablemente. Yo a veces les pregunto a los pacientes, pero ¿cómo aguantaste eso? ¿Qué sentís? Bueno, me lo merecía porque yo me equivoqué. Porque vos te equivocás, el otro puede reírse, burlarse, pegarte. ¿Cómo hay un proceso, como decís vos, circular, donde también la persona
entra en esa trampa y después estás acá en esa trampa como un animal, ¿viste? Sí, además, se la creen, sí. Perdón, no podemos olvidar que todos estamos inmersos en una sociedad que tiene determinadas características. Entonces, el mandato social es cuidar el hogar. Entonces, en ese cuidar el hogar es mantener la familia y muchas creen que es a cualquier costo. Entonces, por eso digo, a mí, más allá del dolor que nos atraviesa hoy, la gran impotencia que me genera es todo lo que falta por hacer, las formaciones que tenemos que hacer, no solo a nivel profesional, sino a nivel de la sociedad, a nivel comunitario, transmitiendo estas cosas, ¿no? Lo que decía Fanny, ¿por qué permitiste o... En fin, como de empezar a visibilizar y a poner en cuestión. Bueno, no se tiene una familia a cualquier costo. Ahí está. No soy mala madre o mala mujer porque separo a este varón violento del núcleo primario. Entonces, creo que queda muchísimo por hacer en cosas que están fuertemente arraigadas. Bien. ¿Cuáles son los indicadores que puedan llegar a dar los niños cuando atraviesan situaciones de violencia intrafamiliar, que bueno, esta red de contención puede llegar a notar? Bueno, muchísimas. Por suerte los niños también empezaron a contar a las maestras. Tengo muchas docentes, trabajo con docentes, como cuentan, relatan, y muchas veces las maestras que están desbordadas de tanto trabajo, cuando tratan de hablar con la madre que viene a buscar, también hay una negación, porque la violencia también termina siendo algo que tiene influencias en toda la familia. Entonces muchas veces la mujer, por dependencia, financiera, por dependencia psicológica, por vergüenza, porque recién dije que se lo creen, se piensan que sí, que como se equivocaron o que no valen nada, aguantan todo. Entonces toleran eso, como que se sienten culpables, les da vergüenza. La otra vez una paciente decía, pero me da vergüenza. Yo durante el día trabajo bárbaro, no, pero ¿para qué aguantas? Me da vergüenza, porque no tenía dependencia económica en este caso. Me da vergüenza decir que hace años, admitir que hace años. Es que es muy doloroso. Muy doloroso. Finalmente enfermó su cuerpo, entonces tuvo que recurrir a una terapia, pero estuvo años tolerando y los hijos mirando. Sí, bueno, los hijos mirando. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre salud mental de niños y bueno, esto nos decían. A ver, ¿qué? Estaría bueno que tenga importancia. Por el tema de la salud mental. Hoy en día, bueno, yo trabajo con chicos que están alrededor de los 20 años. Les cuesta mucho manejar el tema de la frustración. Es algo que no se atendió antes y se ven las repercusiones hoy en día en lo que es el ámbito laboral. ¿Y en las infancias crees que se atiende la salud mental, que es algo que se tiene presente? Se está empezando, que creo que es lo importante, se está empezando a entender y creo que es justamente por lo que estamos viendo hoy en día. No, en realidad no, pero yo estoy bajo tratamiento, pero yo tengo por ataques de pánico y eso, pero no, lamentablemente no. No se ayuda al niño, no se contiene, no se le enseña. La educación empieza por casa igual dicen, ¿no? Pero sí, habría que tener un poco más quizás en las escuelas, más que nada también, liceos. Yo pienso que sí, porque en las escuelas siempre hay psicólogas, hay equipo, pienso. Que sí, hace años que no tengo niños, pero tengo nietos y eso, creo que sí. ¿Y los temas de salud mental, al tener nietos, es algo que se conversa para usted en la familia? ¿Es algo que es necesario hablar, que está bueno que esté presente? ¿Cómo lo lleva? Se habla, sí. Eso es muy positivo, siempre hablar todos los temas, salud mental, todos los temas, las angustias, las depresiones, todo. Y yo siento que sí, capaz, no tan como tendría que estar. Siento que es un problema que capaz, no sé, necesitaría más, pero nada, o sea, hay. Lo justo, pero hay. ¿Sentís que se atiende más que antes, por ejemplo? Sí, obvio. Mucho más que antes, sí. Igual estaría bueno que ya desde la escuela, de chiquito, desde la casa también, ¿no? Obviamente. Claro. Sí. Sí, que se esté presente el tema. Claro, que esté presente el tema, sí. ¿Es algo que, a futuro te preocupa? ¿Te parece interesante hablarlo con los niños?
No, preocupante sería que no se tocaran esos temas, ¿no? Ya desde la primera infancia. Si me decís que ahora no es algo que sea más común, eso sí sería preocupante, porque es algo que hay que atender de toda la vida, no es después de grande cuando surgen ciertas cosas, ¿no? Bueno, algunas opiniones, la mayoría de la gente considerando de que falta atender esto, también van llegando mensajes, por ejemplo, dicen, acabo de ver la psicóloga, totalmente de acuerdo, todos violentos, si maman violencia, los llevan a la escuela, como dice, hay que hablar, también dice, Karina, totalmente de acuerdo, adentro del hogar, lo que decía con otras palabras, tal cual, nos escriben por acá. Buenas tardes, quisiera decir que no siempre es el hombre el violento, también hay muchas mujeres que son ellas violentas, dicen por aquí Mabel, comparto, es un día de duelo nacional y siempre que escucho estas noticias me hacen acordar que viví violencia con mi padre, hoy tengo la suerte de vivir y contarlo, por eso me afecta mucho más, nos dice Mabel desde Pocitos. Excelente el panel sobre el tema de la violencia, nos escriben por acá, bueno, esta sensación como de indignación, de impotencia. de impotencia, que es algo que creo que tenemos todos. Impotencia. ¿Qué se puede llegar a hacer con esto? Porque en definitiva lo que nos pasa y lo que sentimos es que siempre llegamos tarde, ¿no? O como que se ha llegado tarde a esto. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar? Me quedo pensando en esto que escuchaba recién, que es esto que dicen a veces, ¿no? Una frase muy dicha que es que la educación empieza en casa. Y bueno, en términos generales lo entiendo, pero a veces ¿qué pasa cuando la casa es un lugar de una base de violencia? Cuando le tocó a ese niño nacer en ese hogar. Que, además es un número gigantesco, no es que es un caso aislado, que en la casa hay un lugar, es un lugar donde se ejerce mucha violencia. Entonces, ese niño, esa niña, ¿a dónde recurre? Bueno, generalmente a la escuela, si es que puede ir a la escuela, ¿no? Entonces es como un sistema algo muy difícil de desenrollar. Muy difícil, ¿no? Y estaba pensando, cuando una maestra es agredida, que no nos tenemos que acostumbrar, pero ya hace años que las madres enojadas van y pegan a la maestra y se hace una huelga. Yo creo que habría que poner prevención en educación mental, tal vez el nombre no es el correcto, pero donde los niños entiendan que no son merecedores de golpizas, de insultos, de burlas. Entonces, y que el niño se sienta que puede confiar en la maestra. Después está la maestra, tiene que pedir ayuda a los servicios psicológicos, a la policía a veces. Entonces, es tan complejo, pero por lo menos que la persona que es víctima de la violencia no se sienta sola. Lo peor es sufrir en silencio. Sufrir en silencio es lo peor, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ya que un niño le cuente a una maestra, que una maestra se preocupe, ya es un montón. Ya es mucho. Ahora, como sociedad tenemos que estar un poquito más, es lo que digo, por eso más activos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro hablar círculo, del tema, ¿no? Hablar del tema, sí. De repente decir, Sí. Estoy atento, veo una situación que no me parece y pido ayuda, porque tampoco a veces intervenir es tan fácil. No, eso de no meterse es muy fácil decir, ¿no? Como en esto no me meta, pues es un problema ajeno. Lo de los trapos sucios se lavan en casa, creo que ya hay que desterrarlo. Esa lógica ¿no? hay que superar. No, hay que sí, superarlo. hay que meterse. Hay que meterse. El tema es cómo, que a veces uno no sabe y bueno, y tiene que pedirle ayuda a los técnicos o a la gente que sea. Pero en las maestras que a veces relatan cómo los niños se tratan, con insultos, se pegan. Entonces, ahí, mira, en lugar de enseñar, yo hasta le dedicaría tiempo, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué decís eso? Pues estoy enojado porque me sacó el juguete. Bueno, entonces decirle, estoy enojado. O sea, no permitir la mínima acto de violencia, de burla, de insultos. Pasa diariamente en los recreos. En los recreos es tremendo. Entonces, yo sé que las maestras no dan abasto, pero por lo menos ser mediador, no juez. Bueno, ¿por qué pegaste? ¿Qué pasa? Que hable. Facilitar el diálogo. Suena muy fácil, yo sé que es muy difícil, ¿no? A veces, Karina, uno piensa, ¿no? Y también empatiza con las maestras de que a veces tienen cupos que están desbordados, situaciones que a veces son muy complejas. Sí, a mí me gustaría que no es pasar el aviso, pero sí decir que se hace mucho y muchos hacen mucho. Lamentablemente en estas situaciones quedamos como descolocados, pero se trabaja convivencia, se trabaja vínculo escuela-familia, justamente para prevenir esas situaciones donde la madre va enojada y se descarga con la que la recibe. Digo, se hacen muchas cosas. Ahora,
tenemos que ver las dimensiones también, ¿no? La escuela pública atiende 320.000 niños aproximadamente, y las cosas suceden en distintos entornos, a veces en localidades más alejadas, a veces en localidades que ya están atravesadas por otras problemáticas como es la violencia territorial, porque también es importante decir que la violencia es producto también de lo que pasa a nivel social, ¿verdad? Tenemos lugares donde la gente se acuesta y a esperar el tiroteo de la semana. Entonces, esas condiciones de violencia también generan una predisposición a generar conductas impulsivas, a tener cero frustración. Entonces, lo que pasa en el afuera llega a las escuelas y se trata de tramitar con los recursos que se tienen. Sin duda faltan y sin duda deberían ser más, pero también tenemos que apostar a esa red comunitaria que se hace con otros servicios, pero que se hace también con la gente del barrio, y con esas comunidades cercanas, que pueden saber que la familia tal está pasando tal cosa, o el niño, tú preguntabas recién, ¿qué indicadores? Bueno, hay muchos, pero por ejemplo el niño empieza a verse triste, apático, deja de hacer los trabajos. O un niño que ejerce no violencia jugar, hacia los agresivo, otros, porque y si no, ejemplo, en el otro extremo, ¿no? Un niño que expresa esa violencia y cuando podemos tener ese espacio con él y escuchar, en realidad está actuando de una manera reactiva, reactiva la violencia que ve o que sufre directamente. Entonces yo diría que son temáticas de alta complejidad que en este momento y en este día tan particular todos queremos encontrar un culpable y una causa. Y ojalá pudiéramos decir, bueno, fue tal botón que activamos y no prendió. No, no es así. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente trabajando, acá había una medida cautelar. Quiero hacer referencia también a CIPIAP, ¿verdad? Que es el sistema de protección de la violencia contra la infancia y la adolescencia, que INAU es el organismo rector y que igual se presenta su informe todos los 25 de abril para presentar el abordaje a las violencias. Se hace y se hace mucho, pero en el día de hoy todos tenemos derecho a sentir que se hace cero. Claro. ¿Cómo es el trabajo con niños? ¿No? Porque en definitiva tú te has involucrado con estas temáticas por tu trabajo como docente. ¿Cómo notas a las infancias al día de hoy? Solas. Solas, Capaz ¿no? que suena muy negativo, pero la verdad es que solas. Sí, solas. Digo, en las instituciones donde yo trabajo por ahí van 8 o 9 horas, a veces más, donde no salen, no ven a su familia, incluso en contextos sociales privilegiadas, exacto. Entonces es que están solas, esto de como poder reconocer sus emociones, que parece algo ya como muy dicho y muy obvio, pero si a nosotros los adultos a veces nos pasa que no sabemos bien qué nos pasa cuando estamos enojados y en realidad lo que hay atrás, a veces un niño o una niña no sabe qué le pasa, está enojado, pero en realidad lo que está ahí atrás es como esa identificación de la emoción, no de lo que está mostrando, de esa rabia o ese grito. No, que eso también lo mostramos con un personaje ahora que vive gritando, pero ¿qué hay atrás del grito y de la ira? Posiblemente haya algún episodio que lo haya marcado o algo que esté queriendo decir a los gritos, pero no esté pudiendo decirlo. Y me parece que están solos, que la vida también de las familias ha cambiado, estamos todos a las corridas, están los padres, las madres, como sea, las familias estén más de 8 horas fuera de la casa, entonces a veces quedan en manos de las instituciones y bueno, y un poco que se manejen, ¿no? Digo, dicho en criollo, como me da esa sensación de que falta como red de apoyo. Yo sé que se hace mucha cosa y capaz que hoy es un día como muy negativo, pero me da la sensación de que falta acompañamiento, falta comprensión. Bueno, van llegando algún mensaje más. Buenas y tristísimas tardes. Hoy falló el sistema una vez más. ¿Hasta cuándo? Hoy sería un día para salir a la calle a pedir a todos los políticos que se reúnan a hablar del tema, a hacer nuevas leyes sobre lo que tienen que
poder y que los jueces acaten, los fiscales también. Hoy no ayudaron a esta madre, hay padres violentos y madres violentas. Soy Daniela de Montevideo, viví miedo y situación de violencia doméstica, pero nadie me creyó en su momento. Bueno, muchos mensajes desde ese lugar, buen programa, debe empezar desde los ejemplos públicos que dan los políticos con falta de respeto y también la enseñanza es su gran deber sin quitar en los hogares, nos dice Enrique, por ejemplo, del hipódromo. La educación, dice, debe incorporar valores positivos y como dice Karina, tal cual, yo creo que se hace mucho también, pero que a veces no se da abasto, ¿no? Que hay una demanda bien importante y que en definitiva está muy bien reclamar y exigir, pero también tenemos que involucrarnos nosotros, ¿no? Y aportar desde cada uno de lo que nos toca. Involucrarse, claro que ¿no? sí. Falta eso, involucrarnos. Porque no es solo con nuevas leyes, porque es moviéndose, es estando alerta. Cuando un niño viene con un moletón, cuando escuchás cómo trata a otro en el recreo o en la clase. Entonces me parece que no tanto esperar del sistema judicial o de la policía, somos nosotros que tenemos. Todos tenemos una parte. Claro, todos somos una sociedad. Los niños no están volando, hay una madre, hay un padre. Yo sé que el sistema falla, yo no digo que no. Pero algo que hubieron varios mensajes en la misma línea. Las mujeres, cuando ejercemos violencias, somos más sutiles, no tenemos esa fuerza física que tiene el hombre. Claro que hay mujeres violentas. Sí, claro. Claro que hay. Por supuesto. No es, pero el hombre tiene más fuerza. Creo que igual cuesta en estos días, me parece, hablar de esto, ¿no? Como un día como hoy, hablar de las mujeres violentas, creo que nos coloca como... me parece que sí, como el ser humano es violento, pero muchas justificaciones, incluso que leí en redes, ¿no? Desde ayer a hoy, era eso, como, bueno, veamos que porque el padre tenía derecho a llevárselos, porque es el padre, bueno... depende del padre. ¿No? Eso es lo que está instalado. Entonces, tengo miedo que a veces esos discursos lleven el carril para otro lado. Y además, si bien hay mujeres violentas, las estadísticas indican que la mayor cantidad de veces la violencia es ejercida por el hombre. Sí. La mujer es más sutil, tal vez critica, se burla, es más sutil, pero no sé, claro, es otra cosa, ¿no? Esto estamos hablando de, aparte, el derecho, bueno, padre no es solo biológico. Si vos violás, pegás, torturás a tu hijo, ¿dónde está el derecho? Chao. ¿No es así? Totalmente. Sí, pasa que en este caso, legalmente, creo que el derecho de llevárselos los tenía, digamos. Como porque la violencia no ha sido ejercida hacia la madre. Creo que no tenía, ¿no? Creo que no podemos dejar de hacer referencia a esta ley de tenencia compartida que se aprobó, que es un gran retroceso, ¿verdad? Lo logramos con Andrea Tuana. Exacto. Eso también da elementos para... de alguna manera facilitan a veces hay algunas revinculaciones que se dan claro, de la forma revinculación forzosa, tampoco es a cualquier costo. Claro. Entonces, son procesos muy delicados que hay que evaluar profesionalmente. Digo, así como se toman una cantidad de etapas y se evalúa seriamente en el caso de las adopciones, bueno, cuando existen estos antecedentes de violencia muy grave, el tema de la revinculación también tiene que ser muy profundamente evaluado. Ir entendiendo que los niños son sujetos de derecho, no son propiedad de los padres. No son propiedad, eso es la tapa del libro. Algo tan básico que a veces cuesta que la sociedad lo entienda, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que cerrar. Les agradezco a las tres. Fue un día especial. La rueda iba a ir más apuntada hacia el tema de la salud mental de niños. Hemos hablado mucho de este caso porque era inevitable no hacerlo. Comentar un poco de la obra para que la gente también pueda acercarse. Bueno, gracias. Sí. Ahora nosotros vamos a las escuelas, siempre Colectivo Irapitá, ahí nos buscan en redes, hay toda la información. Y si no, este domingo 7 y el domingo 14 estamos haciendo funciones en un centro cultural, una sala en Palermo, ahí en Gonzalo Ramírez y Lorenzo Carnelli. 2 funciones de Ese Miedo También Es Mío a las 15 horas. Las maestras y los maestros y los educadores son nuestros invitados, porque bueno, también queremos tender puentes con esto, que vean la obra, qué les parece, para poder hacer ese puente luego para llevarla a las escuelas. Así que bueno, estos 2 domingos quedan de esta obra. Quedan todos invitados. Gracias a las 3 por el tiempo. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una tanda, enseguida venimos.